Sí, pues yo soy Isaac Tamariz, soy el autor de la anterior exposición a esta que se está presentando, la cual se llamaba Invección psíquico-eléctrica. Pues esa exposición se realizó bajo el criterio de presentar algo que fuera acorde con el lugar, es decir, que yo consideré mucho la zona, que es el Templo Mayor, principalmente centrado en eso, en lo prehispánico. Y bueno, en segundo lugar, y también pues importante, la parte colonial, que es pues el lugar que es el Exteresa, donde se presentó. Entonces, al ver esas dos partes muy importantes en cuanto a lo religioso y cultural, pues fue que yo me centré en hacer obra que pudiera hacer pensar que fueran nuevos descubrimientos de esta zona. Es decir, que para eso tuve que manejar una mezcla de lo colonial y lo prehispánico. Lo colonial se me dio más o menos asimiladamente porque yo soy un escultor que hizo mucha obra religiosa. Entonces, en ese sentido, y yo me refiero a religioso en cuanto a lo cristiano, lo católico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ya tenía asimilada de alguna manera la parte de las imágenes que corresponden a ese tipo de ideología, y con un misticismo pues muy, pues por así decirlo, muy claro, porque las hacía con todo rigor, podríamos decir, pues de respeto religioso, ¿no? Entonces, teniendo ya, digamos, que esa parte más o menos ya asimilada, fue que también bajo mi admiración por lo prehispánico, y con este concepto que les digo de nuevos descubrimientos en el Templo Mayor, pues desprendí una mezcla que al mismo tiempo se unió con una tercera vertiente más, que es la vertiente pues actual, ¿no? La moderna, en donde ya es pues una tormenta de imágenes, de ideas y de conceptualizaciones que pues existen en uno, ¿no? Bien se sabe, ¿no? De la plaza de las tres culturas, ¿no? Es la colonial, la prehispánica, la colonial y la actual. Y bueno, si va uno ahí, pues se ve claramente esa trilogía, ¿no? En donde pues actuó como principal ingrediente para la conceptualización de esta exposición, Invección psíquico-eléctrica. La relación de la exposición con el Exteresa, pues es esa principalmente, que fue conceptualizada en el plano colonial que le corresponde a este lugar del siglo XVI, pero también mucho en el material, que en el material en que yo lo trabajé, al cual yo le llamo papel piedra, tiene una apariencia precisamente de ello, ¿no? De una piedra calcárea, a veces granito, varían mucho las texturas y las superficies que resultan, pero de primera entrada nadie que no sepa exactamente qué técnica es la que le corresponde sabrá discernir de vista qué es, ¿no? Y se irán luego con la finta de que son de piedra, de granito, de mármol incluso, y en realidad pues son de este papel piedra que yo preparo, ¿no? Que es una masa de papel periódico, de celulosa, pero ahí viene incrustado pues toda una conceptualización humana, ¿no? En donde pues bien sabemos, ¿no? Que en el diario se mezcla toda serie de verbo escrito de toda índole, ¿no? Poético, artístico, noticioso, de reportaje, de cualquier cosa, más las imágenes, ¿no? Ya sean en color o en blanco y negro, pues también de toda índole. Pero bueno, aquí en la cuestión de las noticias mexicanas, ahorita, y por pues no sé, yo creo que más de media tonelada que yo habré preparado de ese material, pues veo que la tendencia es hacia la violencia mucho y pues al sexo, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí pues muy potente de muchos ingredientes, que es el metafísico en este último del cual yo hablo, y incluso en el de reciclado, ¿no? Que hasta pues, unos Greenpeace o unos recicladores
a favor de la protección de los materiales, pues podrían bien añadirse a estas obras, ¿no? Que bueno, ya en un plano técnico, pues también para mí, que fue de hecho una instalación con una incrustación también de un orden de diseño industrial, pues pude ver que son verdaderos condensadores, ¿no? Que una vez que se tiene ya la obra y por su material, ya en el plano físico, condensan la energía, ya que bueno, en realidad todas estas 26 obras que yo expuse, en ese plano técnico, que es el que se manejaba también claramente, bueno, se conectaron todas con cable coaxial, fueron más de 3,000 pies de cable coaxial con las que se interconectaron radialmente a través del candelabro, que era el Tlatuani King, que estaba en el presbiterio, era la pieza central. Si dejamos aparte un poco ese lado estético y artístico y pasamos al técnico, pues son eso, lo que dije hace un momento, condensadores de energía, ¿no? Al grado de que cuando llegaron a mi taller, una de ellas, la módulo oración estático, lo puse arriba de unos baffles y hacían interferencia, o sea, no permitían que fluyera bien la energía de los electrones en el aparato de sonido y interrumpía. Tuve que dejar 3 días más o menos a que yo creo que se disipara un poco esa energía para que todo se normalizara, ¿no? En cuanto a los aparatos, porque hacían mucha interferencia. Ahí pude ver claramente, y en ese plano técnico, del cual mucha gente dudaba y creían que era una simple simulación, esa cuestión técnica, es real, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí les puedo confirmar que son condensadores, ¿no? De energía muy fuertes. Y bueno, de esta exposición se desprendió también una pieza muy interesante que se presentará después, que será un relicario, ¿no? Ese relicario contiene todas las conexiones, los potenciadores, las antenas metálicas y muchas otras subsistemas de esta instalación Invection psíquico-eléctrica, las cuales fueron introducidas sin pérdida absoluta de energía. Ahora que estoy pues ahondando en ese tema de la energía, al auto que yo traje aquí, que entró a la capilla o a la nave principal, y resta como una pieza muy interesante a retrabajarse, porque para mí viene a ser en este momento un relicario, ¿no? Un relicario que contiene una gran fuerza y esa energía que pudo tomar de aquí de la exposición, ¿no? De los 2 meses. Pues es una interactuación o una interacción muy clara, en donde al estar el espectador observando la obra va a estar directamente incidiendo en ese fluido energético de psíquico-energías de las obras, del ambiente y del suelo, porque eran piezas, estos componentes radiónicos de energía psíquico-eléctrica radiales, eran piezas que tenían una antena cada una, tenían esta conexión de cable coaxial y además estaban haciendo tierra. Entonces, en ese sentido, pues de la captación energética abarcaba todo ámbito, ¿no? Que era el aéreo, el terrestre y el de conexión de circuito cerrado entre ellas, ¿no? Entonces el espectador, al estar viendo la obra, y con más razón cuando había más gente, cuando hubo más gente, que eran los fines de semana y la inauguración, pues era una influencia total de estas personas al estar pensando y transmitiendo esos impulsos energéticos y psíquico-eléctricos a las obras que captaban por parte aérea con todas estas antenas, que eran pues 26 más los potenciadores, pues todos sus pareceres, ¿no? Y yo no sé, muchas cosas que yo incluso ignoro, ¿no? Porque pues todas estas nuevas tecnologías, si así se pudiesen llamar, porque yo creo que tiene una parte verdaderamente nueva en cuanto a incluir la parte artística en un implemento técnico. Todas estas obras
pues muchas veces o inventos rebasan pues al mismo inventor, ¿no? En donde hay funciones que se pueden incluso ya desprender o añadir, las cuales no fueron previstas, ¿no? La finalidad de la muestra pues fue expresar, ¿no? Expresar un concepto ya más o menos yo ahorita explicado, pero pues sobre todo dar un parecer de mi forma de pensar en este tiempo, ¿no? En este tiempo en el cual yo tomo como un compromiso absoluto el quehacer artístico y en este caso el escultórico para incidir en el transcurso del presente.